Bienvenidos. Este es el día número 238. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del segundo libro de los Macabeos, del libro de la sabiduría y del Evangelio según San Lucas. Elevamos nuestra oración a Dios nuestro Padre. Elevamos esa oración con confianza como nos ha enseñado Cristo y pedimos ante todo el don del Espíritu Santo para ser fieles a la palabra que escuchamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comienzo del segundo libro de los Macabeos, capítulo 1. Los hermanos judíos de Jerusalén y los del territorio de Judea saludan a los hermanos judíos de Egipto, deseándoles paz y felicidad. Que Dios los colme de bienes y se acuerde de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, sus fieles servidores. Que les dé a todos ustedes un corazón dispuesto a adorarlo y a cumplir su voluntad con magnanimidad y generosidad. Que Él les abra el corazón a su ley y a sus preceptos y les conceda la paz. Que Él escuche sus plegarias y se reconcilie con ustedes y no los abandone en la adversidad. Esto es lo que ahora suplicamos por ustedes. Ya en el año 79 del reinado de Demetrio, nosotros, los judíos, les escribimos. En medio de la tribulación y de la crisis que soportamos durante estos años, desde que Jasón y sus partidarios traicionaron la tierra santa y el reino, incendiaron la puerta del templo y derramaron sangre inocente, nosotros suplicamos al Señor y fuimos escuchados. Ofrecimos un sacrificio con la mejor harina, encendimos las lámparas y presentamos los panes. Ahora también les escribimos para que celebren la fiesta de las chozas en el mes de Quisleu. En el año 188, los habitantes de Jerusalén y los de Judea, el consejo de los ancianos y Judas, saludan y desean prosperidad a Aristóbulo, preceptor del rey Ptolomeo, del linaje de los sacerdotes consagrados, y a los judíos que están en Egipto. Salvados por Dios de grandes peligros, le damos fervientes gracias por habernos defendido contra el rey. Porque fue Dios quien expulsó a los que combatían contra la ciudad santa. Su jefe, en efecto, al llegar a Persia con un ejército aparentemente invencible, fue descuartizado en el templo de Nanea, gracias a un ardid de los sacerdotes de la diosa. Con el pretexto de desposarse con la diosa, Antíoco se presentó allí con sus amigos, a fin de recibir inmensas riquezas a título de dote. Los sacerdotes del templo de Nanea habían expuesto esas riquezas con motivo de la visita que Antíoco debía hacer al recinto sagrado, acompañado de unas pocas personas. Pero apenas entró Antíoco cerraron el templo, abrieron la puerta secreta del techo y aplastaron con piedras al rey y a los otros. Luego los descuartizaron, les cortaron la cabeza y arrojaron las cabezas a los que estaban afuera. Sea siempre bendito nuestro Dios que entregó a la muerte a los impíos. Estando a punto de celebrar el día 25 de Quisleu la purificación del templo, nos ha parecido conveniente informarles para que también ustedes celebren la fiesta de las chozas y la del fuego, el fuego que apareció cuando Nehemías, después de haber reconstruido el templo y el altar, ofreció sacrificios. Porque cuando nuestros padres fueron deportados a Persia, los sacerdotes piadosos de entonces, tomando secretamente el fuego del altar, lo ocultaron en el fondo de un pozo seco, donde quedó tan bien resguardado que el lugar fue ignorado por todos. Al cabo de muchos años, cuando Dios así lo dispuso, Nehemías, enviado por el rey de Persia, mandó a los descendientes de aquellos sacerdotes que habían ocultado el fuego que fueran a buscarlo. Ellos le comunicaron que no habían encontrado fuego, sino un líquido espeso, y él les mandó que lo sacaran y lo trajeran. Cuando el sacrificio estuvo dispuesto, Nehemías ordenó a los sacerdotes que rociaran con ese líquido la leña y todo lo que había sobre ella.
Una vez cumplida esta orden, y pasado algún tiempo, el sol, oculto antes detrás de las nubes, volvió a brillar, y se encendió una hoguera tan grande que todos quedaron maravillados. Mientras se consumía el sacrificio, los sacerdotes recitaban una plegaria. Jonatán entonaba y los demás respondían junto con Nehemías. La oración era la siguiente: Señor, Señor Dios, creador de todas las cosas, temible y poderoso, justo y misericordioso, el único Rey y el único bueno, el único generoso, justo, omnipotente y eterno. Tú que salvas a Israel de todo mal, tú que elegiste a nuestros padres y los santificaste, acepta este sacrificio por todo tu pueblo Israel, conserva tu herencia y santifícala. Reúne a aquellos de nosotros que están dispersos, concede la libertad a los que están esclavizados entre las naciones, mira con bondad a los desheredados y despreciados, para que los paganos reconozcan que tú eres nuestro Dios. Castiga a los que nos oprimen y nos ultrajan con arrogancia. Planta a tu pueblo en tu lugar santo, conforme a lo que dijo Moisés. Los sacerdotes entonaban himnos, y cuando el sacrificio quedó consumido, Nehemías mandó derramar el resto del líquido sobre unas grandes piedras. Entonces se encendió una llamarada, que fue absorbida por el resplandor que brillaba en el altar. Cuando se divulgó lo sucedido y se comunicó al rey de los persas que en el sitio donde los sacerdotes deportados habían escondido el fuego, había aparecido un líquido con el que los sacerdotes de Nehemías hicieron arder las víctimas del sacrificio, el rey, después de cerciorarse del asunto, dio orden de cercar el lugar declarándolo sagrado. El rey sacó de allí grandes ganancias y las repartía a los que quería favorecer. Nehemías y sus compañeros llamaron a ese líquido Neftar, que significa purificación, pero la mayoría lo llamaba Nafta. Consta en los archivos que el profeta Jeremías ordenó a los deportados que tomaran fuego, como ya se ha indicado, y que el profeta, después de entregarles la ley, les mandó que no olvidaran los preceptos del Señor, ni se desviaran al ver los ídolos de oro y plata y la pompa que los rodeaba. Entre otras recomendaciones similares, los exhortaba una y otra vez a que no se apartaran de la ley en sus corazones. Se decía en el escrito cómo el profeta, advertido por un oráculo, mandó llevar con él la carpa y el arca, y cómo partió hacia la montaña donde Moisés había subido para contemplar la herencia de Dios. Al llegar, Jeremías encontró una caverna. Allí introdujo la carpa, el arca y el altar del incienso y clausuró la entrada. Algunos de sus acompañantes volvieron para poner señales en el camino, pero no pudieron encontrarlo. Y cuando Jeremías se enteró de esto, los reprendió diciéndoles: «Ese lugar quedará ignorado, hasta que Dios tenga misericordia de su pueblo y lo reúna. Entonces el Señor pondrá todo en manifiesto, y aparecerá la gloria del Señor y la nube, como apareció en tiempos de Moisés, y cuando Salomón oró para que el santuario fuera solemnemente consagrado». Además, se hacía constar que Salomón, lleno de espíritu de sabiduría, ofreció el sacrificio de la dedicación y la terminación del templo. Así como Moisés oró al Señor y bajó fuego del cielo, que devoró las ofrendas del sacrificio, así también, cuando oró Salomón, bajó fuego y consumió la víctima. Moisés había dicho: «Por no haber sido comida, la oblación ofrecida por el pecado ha sido destruida». De la misma manera, Salomón celebró los 8 días de fiesta. Los mismos hechos se narraban en los archivos y en las memorias de Nehemías, donde se relataba además cómo éste fundó una biblioteca, en la que reunió los libros que tratan de los reyes, los libros de los profetas y los de David, así como también las cartas de los reyes sobre las ofrendas. Del mismo modo, Judas reunió todos los escritos dispersos a causa de las guerras que hemos padecido, los cuales están ahora en poder nuestro. Si ustedes necesitan algunos de estos escritos,
manden a alguien que los venga a buscar. Les escribimos esto próximos a celebrar la purificación del templo. También ustedes hagan lo posible por celebrar estos días. El Dios que salvó a todo su pueblo y concedió a todos la herencia, el reino, el sacerdocio y la santificación, como lo había prometido por medio de la ley, ese mismo Dios, así lo esperamos, tendrá compasión de nosotros y nos reunirá en el santuario desde todas las partes de la tierra, porque Él nos ha librado de graves males y ha purificado el lugar santo. La historia de Judas Macabeo y sus hermanos, de la purificación del gran templo y de la dedicación del altar, así como las guerras contra Antíoco Epífanes y su hijo Eupátor, y las manifestaciones celestiales a los que combatieron valerosamente en favor del judaísmo, los cuales, siendo tan pocos, saquearon todo el país, expulsaron las hordas extranjeras, recuperaron el santuario célebre en todo el mundo, liberaron la ciudad y restablecieron las leyes que estaban en peligro de ser abolidas, porque el Señor en su gran benignidad se mostró propicio con ellos. Todo esto ha sido expuesto en 5 libros por Jasón de Cirene, y nosotros intentaremos resumirlo en uno solo. En efecto, teniendo en cuenta la enorme cantidad de cifras y la dificultad que encuentran por la amplitud de la materia los que desean sumergirse en los relatos de la historia, hemos procurado ofrecer un relato ameno para los aficionados a la lectura, práctico para los que quieren grabar los hechos en su memoria y útil para todos indistintamente. Para nosotros, que hemos asumido la penosa tarea de hacer este resumen, la obra no ha sido fácil, sino que nos ha costado muchos sudores y desvelos, como no es cosa fácil preparar un banquete tratando de complacer a todos. Sin embargo, soportamos con gusto esta molestia para utilidad de muchos, dejando al autor el examen detallado de cada hecho, para esforzarnos nosotros por seguir las reglas de un resumen. Porque, así como al arquitecto de una casa nueva le corresponde preocuparse de toda la construcción, en tanto que los decoradores y pintores solo se ocupan de la ornamentación, pienso que lo mismo sucede con nosotros. Al historiador le compete profundizar y analizar las ideas y examinar cada cosa en detalle. Pero al que se propone resumir los hechos, se le permite hacer una síntesis de la obra, omitiendo tratar el tema en forma exhaustiva. Comencemos entonces la narración, sin alargar tanto los preliminares, porque sería absurdo extenderse en la introducción y ser breve en la historia misma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de la sabiduría, capítulo 2. Ellos se dicen entre sí, razonando equivocadamente: breve y triste es nuestra vida. No hay remedio cuando el hombre llega a su fin, ni se sabe de nadie que haya vuelto del abismo. Hemos nacido por obra del azar, y después será como si no hubiéramos existido. Nuestra respiración no es más que humo, y el pensamiento, una chispa que brota de los latidos del corazón. Cuando ésta se extinga, el cuerpo se reducirá a ceniza, y el aliento se dispersará como una ráfaga de viento. Nuestro nombre será olvidado con el tiempo y nadie se acordará de nuestras obras. Nuestra vida habrá pasado como una nube sin dejar rastro. Se disipará como la bruma, evaporada por los rayos del sol y agobiada por su calor. El tiempo de nuestra vida es una sombra fugaz y nuestro fin no puede ser retrasado. Una vez puesto el sello, nadie vuelve sobre sus pasos. Vengan entonces y disfrutemos de los bienes presentes, gocemos de las criaturas con el ardor de la juventud. Embriaguémonos con vinos exquisitos y perfumes, que no se nos escape ninguna flor primaveral. Coronémonos con capullos de rosas antes que se marchiten. Que ninguno de nosotros falte a nuestra orgía. Dejemos por todas partes señales de nuestra euforia, porque eso es lo que nos toca y esa es nuestra herencia. Oprimamos al pobre, a pesar de que es justo. No tengamos compasión de la viuda ni respetemos al anciano encanecido por los años.
que nuestra fuerza sea la norma de la justicia, porque está visto que la debilidad no sirve para nada. Tendamos trampas al justo, porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar, nos echa en cara las transgresiones a la ley y nos reprocha las faltas contra la enseñanza recibida. Él se gloría de poseer el conocimiento de Dios y se llama a sí mismo Hijo del Señor. Es un vivo reproche contra nuestra manera de pensar, y su sola presencia nos resulta insoportable, porque lleva una vida distinta de los demás y va por caminos muy diferentes. Nos considera como algo viciado y se aparta de nuestros caminos como de las inmundicias. Él proclama dichosa la suerte final de los justos y se jacta de tener por Padre a Dios. Veamos si sus palabras son verdaderas y comprobemos lo que le pasará al final, porque si el justo es hijo de Dios, Él lo protegerá y lo librará de las manos de sus enemigos. Pongámoslo a prueba con ultrajes y tormentos, para conocer su temple y probar su paciencia. Condenémoslo a una muerte infame, ya que Él asegura que Dios lo visitará. Así razonan ellos, pero se equivocan porque su malicia los ha enceguecido. No conocen los secretos de Dios, no esperan retribución por la santidad, ni valoran la recompensa de las almas puras. Dios creó al hombre para que fuera incorruptible, y lo hizo a imagen de su propia naturaleza. Pero por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo, y los que pertenecen a él tienen que padecerla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 1 al 31. Mientras tanto, se reunieron miles de personas, hasta el punto de atropellarse unos a otros. Jesús comenzó a decir, dirigiéndose primero a sus discípulos: Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No hay nada oculto que no deba ser revelado, ni nada secreto que no deba ser conocido. Por eso, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad será escuchado en pleno día, y lo que han hablado al oído, en las habitaciones más ocultas, será proclamado desde lo alto de las casas. A ustedes, mis amigos, les digo, no teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Yo les indicaré a quién deben temer. Teman al que después de matar tiene el poder de arrojar a la gehenna. Sí, les repito, teman a ese. ¿No se venden acaso 5 pájaros por 2 monedas? Sin embargo, Dios no olvida a ninguno de ellos. Les aseguro que aquel que me reconozca abiertamente delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios, pero el que no me reconozca delante de los hombres, no será reconocido ante los ángeles de Dios. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los lleven ante las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deban decir. Uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo: Cuídense de la abundancia. La vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho y se preguntaba a sí mismo: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó: voy a hacer esto. Demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes, y diré a mi alma: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado?
Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Después dijo a sus discípulos: Por eso les digo, no se inquieten por la vida pensando qué van a comer, ni por el cuerpo pensando con qué se van a vestir. Porque la vida vale más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Fíjense en los cuervos. No siembran ni cosechan, no tienen despensa ni granero y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que los pájaros? ¿Y quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un instante al tiempo de su vida? Si aun las cosas más pequeñas superan sus fuerzas, ¿por qué se inquietan por las otras? Fíjense en los lirios, no hilan ni tejen. Sin embargo, les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Tampoco tienen que preocuparse por lo que van a comer o beber, no se inquieten, porque son los paganos de este mundo los que van detrás de esas cosas. El Padre sabe que ustedes las necesitan. Busquen más bien su reino, y lo demás se les dará por añadidura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.